Vivimos en tiempos inciertos, en tiempos difíciles, en un tiempo único en la vida de todos nosotros, este tiempo de la pandemia, de cuarentena, de contagios del coronavirus. Y en este tiempo encontramos realmente si nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Creador del universo, encontramos si realmente es una cosa de que hablamos en una forma religiosa o si es la realidad de nuestras vidas cotidianas. Y he encontrado y estamos encontrando que no es solamente decir espero en Jehová, necesitamos tomar pasos que Dios nos indica que podemos tomar, que ayuda nuestra fe en el Señor, aumenta nuestra fe y confianza en Él y promueve la esperanza que trae tranquilidad de corazón en el medio de la tormenta que estamos viviendo. Uno de los pasajes que explica cómo hacer esto y qué hacer es el Salmo 103. Y lo que quiero ver con ustedes al leer este salmo es lo que nosotros podemos hacer para aumentar esta fe y confianza en Dios, que resulta en mayor esperanza y luego que Dios infunda su paz, pero todo se centra no en nosotros, sino más bien en Dios mismo, todo lo que Él es, lo que ha hecho y lo que hace, y cómo involucra todo el universo para esto. Pero antes quiero pedir que oren conmigo y hablemos con nuestro Dios antes de leer este hermoso salmo. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti nos arrodillamos, nos postramos, nos sometemos, porque tú eres el creador y soberano, gobernador del universo en que vivimos. Nosotros confiamos en ti, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, Dios de amor, de misericordia, de santidad, de justicia, de gracia y misericordia. Tú eres el perfecto, el infinito, el eterno, el incomprensible, el inmutable. Y Padre, te ruego que al leer esta porción de tu palabra, al considerar lo que tú has hecho, lo que tú eres y lo que tú haces, y cómo todo el universo participa en alabarte, te pido, Señor, que infundas en nosotros esta tarde, en este momento, mayor esperanza y confianza y amor para contigo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Menciono tiempos inciertos. Ayer, nuestra hermana Mirta fue para otra sesión de quimioterapia. Gracias a Dios que el lunes los resultados del análisis de sangre dieron que estaba suficiente bien para poder hacer la quimio. Nuestra hermana Celia está esperando los resultados para saber qué pasos tomar en cuanto a su salud. Nuestra hermana Silvia está recuperándose. Nuestro amigo, hermano y copastor en la iglesia en la capital, Horacio Brancatelli, fue diagnosticado con COVID-19. Y como muchos de ustedes saben, yo estoy
esperando los resultados del test que hice yo y mañana o pasado lo tendremos. Todo esto es, al tirarlo en el tintero con todas las otras situaciones de la vida normal, nos puede dejar perplejos, medio desequilibrados, con mi esposa, con nuestros hijos en casa, queriendo a la vez mantener la distinción, pero por otro lado pensando, bueno, ya, si yo lo tengo, ellos ya han estado expuestos. Sabemos de un hermano pastor que está en los Estados Unidos, que también es misionero aquí en Argentina, en el sur, que se está recuperando después de haber estado en terapia intensiva por un par de semanas, pero recuperándose lentamente de COVID. Lo que era en el principio algo irreal, todo este tema de la pandemia, ahora nos está llegando a tocar cerca de casa. Una hermana me dijo esta semana que hay muchos en su barrio que tienen COVID. Otra hermana nos informó hoy que siente los síntomas y va a hacer el test. Entonces, todo esto junto nos sacude, ¿verdad? Nos inquieta. Y tanto más necesitamos volver a nuestro Dios, confiado en Él. Pero necesitamos su ayuda. Miren lo que leemos conmigo en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, un par de cosas aquí antes de seguir. ¿Quién está hablando y a quién está hablando? El título en hebreo, en letra chica, dice Salmo de David. Entonces, ¿quién está hablando? Dirían David. Muy bien. ¿A quién? Cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A quién estaba hablando David? Sino a sí mismo. Entonces, hay veces, y esto no es para causar que otro piense que estemos volviéndonos locos, pero hay veces y hay momentos cuando es legítimo hablarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos e instarnos a nosotros mismos a hacer lo que él hacía. ¿Y qué es lo que él decía a sí mismo que tenía que hacer a Dios? Bendecirlo. ¿Y qué significa bendice? ¿Qué significa bendecir? Sino de decir algo bien o bueno a y de la persona con quien uno está hablando o de quien está hablando. Entonces, bendice, alma mía, habla bien de Jehová y a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a hacer una lista de algunos de los beneficios que provienen de Jehová Dios. Dice, Él es quien, primero, perdona todas tus iniquidades. Podríamos parar ahí, porque entendemos que nuestro gran problema, el causante de esta pandemia, el causante de todo mal en el mundo, es el pecado en el corazón del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto de Edén, optando a hacer lo suyo en lugar de hacer lo que Dios quería, nosotros leemos en Romanos 5 que
estuvimos allá. En Adán morimos porque en Adán pecamos. Y el resultado es que el pecado vino sobre la raza humana. Todos pecamos, todos somos culpables delante de Dios, todos por naturaleza hacemos lo que y buscamos hacer lo que a nosotros nos agrada y no lo que a Dios le agrada. Queremos hacer lo nuestro y no lo que Él nos dice. Entonces vivimos nuestras vidas a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera. Vamos destruyendo nuestro matrimonio porque no quiero hacer lo que sería, entiendo lo que digo, y vamos destruyendo otras relaciones y estamos ya viviendo con milenios de pecado en la raza humana y podemos decir que todo mal, toda enfermedad es resultado de la maldición de Dios sobre el hombre por su pecado. Pero cuando reconocemos el pecado personal, la culpa personal, cuando uno mismo se da cuenta que pecador delante de Dios, se arrepiente de sus pecados y da vuelta de sus pecados y confía por completo en Jesucristo para salvarle de sus pecados, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero va más. Dice, el que sana todas tus dolencias. Entendemos que cuando está hablando aquí de dolencias, está hablando de la dolencia del alma, que muchas veces se produce en el cuerpo, pero la dolencia es producida por el pecado. El que rescata del hoyo tu vida, dice el versículo 4. Del hoyo, la muerte, el Seol, el lugar a donde todos debemos ir tarde o temprano, pero Él nos rescata del hoyo, de la muerte, por medio de darnos vida eterna y nueva en Jesucristo. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, verso 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y ahora comienza a remontar y explicar un poco de la historia del pueblo de Israel. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades todavía, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados todavía, y no lo hará si hemos aceptado el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz por nosotros, porque allí es donde Él trató con nuestras iniquidades. Es allí donde Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero si nunca has aceptado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz, si nunca has apropiado personalmente la sangre de Jesucristo que nos redime del pecado a tu propia vida, entonces algún día Dios hará contigo conforme a tus iniquidades y te pagará conforme a tus pecados. Pero continúa diciendo, y esto es hermoso, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entendemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el temor de Jehová es más
Es esa reverencia hacia Dios, pero es más que eso. Es el temor de desagradar al creador del universo que con su inmenso amor dio a su único hijo a rescatarnos de la perdición eterna por nuestro pecado. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos débiles. Bueno, de hecho, los siguientes versículos explican más en cuanto a nuestra fragilidad. Dice, el hombre como la hierba, verso 15, el hombre como la hierba son sus días, como la hierba. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahora, los últimos 4 versículos del Salmo demuestra que Dios tiene toda esta autoridad y alabanza en todo el universo. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino, escuchan esto, domina sobre todos. Domina sobre COVID-19, Argentina, Sudamérica, el mundo en que vivimos. Su reino domina sobre todos. Por tanto, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, también refiriéndose a los ángeles, a los seres celestiales. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y termina como comenzó. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él que dio su Hijo, su único, su amado, para rescatarnos del hoyo de la destrucción. Él que nos ama, siendo el santo y justo Dios. Él que en su gracia y misericordia y su consejo eterno, Él forjó el plan para rescatar a los que han de ser salvos por medio de la redención en Jesucristo y la propiciación en Jesucristo para poder reconciliarnos con el Padre. Un par de preguntas. Primero, ¿has apropiado esto? Todo lo que Dios ha hecho por ti en Jesús, ¿has apropiado esto personalmente? ¿Has puesto tu fe y confianza en Jesús?
¿Has abandonado tu vida de vivir para ti mismo y tu pecado para seguirle a Jesucristo? Jesús te llama a ser discípulo suyo, no a agregar a Jesús a tu vida y seguir tu vida como quieras, a tu manera. Eso es otra vez el pecado, la esencia. Si lo has hecho, entonces te invito que conmigo cobremos tanto ánimo como esperanza, como mayor confianza en este Dios que nos ha bendecido y a quien nosotros damos vuelta y bendecimos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, bendecido sea tu nombre. Gracias por perdonar nuestras iniquidades en Jesucristo. Gracias por sanar la dolencia de nuestras almas por medio del gran médico Jesucristo. Gracias por rescatarnos de la eterna perdición, de la muerte espiritual, por medio de Jesucristo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra penetre y ayude a nosotros a aumentar en nuestra fe y confianza en ti, crecer en nuestra confianza en ti, en todo lo que tú nos dices y haces. Y que la esperanza que proviene solamente de ti, el Dios de toda esperanza, sea grande en estos días, en nuestras vidas. Esto te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.